6 presidentes disolutos de Latinoamérica. Bienvenidos a este video en el cual vamos a explorar los detalles más sórdidos de la historia política de Latinoamérica. A lo largo de los años, la región ha sido testigo de algunos de los líderes más polémicos y disolutos de la historia, cuyas acciones han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Desde presidentes acusados de corrupción y malversación de fondos, hasta aquellos que han sido vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Esta lista no tiene nada que envidiarle a los capítulos más oscuros de las novelas de ficción. Prepárense para conocer los nombres de aquellos mandatarios que, a pesar de haber ocupado el cargo más alto del país, dejaron un legado de desolación y vergüenza. ¡Comencemos! Número 6. Pedro Pablo Kuczynski, Perú. Pedro Pablo Kuczynski, también conocido como PPK, fue el presidente de Perú desde julio de 2016 hasta marzo de 2018. Su mandato estuvo marcado por la controversia y la incertidumbre política, ya que fue el primer presidente elegido de la historia del país en ganar por un margen tan estrecho. Además, su gobierno estuvo involucrado en varios escándalos de corrupción que finalmente llevaron a su renuncia. En diciembre de 2017, PPK enfrentó un juicio político en el Congreso de Perú, acusado de haber recibido pagos ilegales de la empresa brasileña Odebrecht mientras era ministro de la Economía del gobierno de Alejandro Toledo. Aunque Kuczynski negó las acusaciones, los legisladores peruanos votaron para destituirlo del cargo en marzo de 2018. PPK se convirtió en el primer presidente en renunciar en medio de acusaciones de corrupción en la región, lo que exacerbó la crisis política en el país andino. Número 5. Dilma Rousseff, Brasil. Fue la primera mujer en ser elegida presidenta en Brasil en 2010 y fue reelegida en 2014. Durante su gobierno, Rousseff enfrentó una serie de desafíos, incluyendo la desaceleración económica, la creciente desigualdad y los escándalos de corrupción que afectaron a Petrobras, la empresa estatal de petróleo en Brasil. En 2016, Rousseff fue destituida de su cargo en medio de un controvertido proceso de impeachment, acusada de violar las leyes fiscales del país al utilizar préstamos de bancos públicos para financiar programas sociales. Pero sus defensores argumentaron que el juicio fue motivado por motivos políticos. Su destitución generó protestas en todo Brasil y levantó preocupaciones sobre la estabilidad política y económica del país. A pesar de la controversia, Rousseff sigue siendo un ícono de feminismo en la región y su historia ha inspirado a muchas mujeres a buscar cargos políticos de alto nivel en Brasil y en todo el mundo. Número 4. Otto Pérez Molina, Guatemala. Otto Pérez Molina fue el presidente de Guatemala desde 2012 hasta 2015. Durante su mandato, Pérez Molina enfrentó una serie de acusaciones de corrupción y abuso de poder, lo que llevó a protestas masivas en todo el país. En 2015, Pérez Molina renunció a su cargo después de que el Ministerio Público lo acusara de liderar una red de corrupción en la aduana del país. La acusación afirmaba que Pérez Molina estaba involucrado en el cobro de sobornos por parte de empresarios para evadir impuestos y pagar menos en los procesos aduaneros. Después de su renuncia, Pérez Molina fue arrestado y enfrentó cargos por su corrupción y lavado de dinero. En 2018, fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión por los cargos de corrupción, lo que lo convirtió en el primer presidente guatemalteco en ser condenado por este tipo de crímenes en la historia del país. Ahora quiero hacer una breve pausa para decirte que espero que te esté gustando este video. Si es así, no olvides de regalarme un like y recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte de este tipo de contenido. Continuemos. Número 3. Lucio Gutiérrez, Ecuador. Durante su presidencia, Lucio Gutiérrez enfrentó una serie de acusaciones y críticas por su gestión gubernamental, incluyendo la supuesta violación de los derechos humanos, la corrupción y la falta de transparencia en su gobierno. En abril de 2005,
Luego de enfrentar grandes protestas populares, el Congreso de Ecuador votó a favor de destituir a Gutiérrez de ser imputado por abandono de cargo. Se argumentó que el presidente no había cumplido con sus deberes constitucionales y había violado la separación de poderes al interferir en la justicia y en el poder legislativo. Además de estas acusaciones, Gutiérrez también fue criticado por haber nombrado a sus aliados políticos en importantes cargos gubernamentales y por no haber logrado cumplir con algunas de sus promesas de campaña, como la lucha contra la corrupción y la mejora de la economía del país. Después de su destitución, Gutiérrez fue sometido a varios juicios por presunta corrupción y por su papel en la crisis política que llevó a su destitución. En 2008, fue condenado por un tribunal ecuatoriano a 10 años de prisión por su presunta participación en el delito de peculado, uso indebido de fondos públicos. Sin embargo, en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la condena de Gutiérrez violaba sus derechos humanos y ordenó su liberación inmediata. Desde entonces, Gutiérrez ha continuado su carrera política en Ecuador, aunque ha sido criticado por muchos por su pasado y su supuesta falta de credibilidad. Número 2. Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia. Gonzalo Sánchez de Lozada, también conocido como Gone, es un político boliviano nacido el 1 de julio de 1930 en La Paz, Bolivia. Sánchez de Lozada ha sido uno de los políticos más influyentes en la historia reciente de Bolivia, habiendo desempeñado varios cargos importantes, incluyendo el del presidente del país. Sánchez de Lozada fue elegido presidente de Bolivia por primera vez en 1993 y luego nuevamente en 2002. Sin embargo, su segundo mandato fue breve y estuvo marcado por la crisis política y social que le llevó a su renuncia en octubre de 2003. La crisis se desencadenó por las protestas populares contra la privatización de la industria petrolera del país, la desigualdad social y la falta de diálogo político. Después de su renuncia, Sánchez de Lozada se exilió en Estados Unidos y fue acusado por la justicia boliviana de ser responsable de la muerte de más de 60 personas durante las protestas que llevaron a su renuncia. Se argumentó que su gobierno había ordenado el uso de la fuerza excesiva para reprimir las protestas, lo que resultó en la muerte de civiles inocentes. En 2007, un juez boliviano ordenó la extradición de Sánchez de Lozada desde Estados Unidos para enfrentar cargos en Bolivia, pero el gobierno estadounidense se negó a extraditarlo. En 2018, Sánchez de Lozada fue condenado en ausencia a 20 años de prisión por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas en 2003. La condena ha sido objeto de controversia, con algunos argumentando que fue política y otros sosteniendo que Sánchez de Lozada debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Número 1. Alberto Fujimori, Perú. Quizá sea uno de los mandatarios más polémicos que ha tenido Latinoamérica. Alberto Fujimori es un político y expresidente de Perú, nacido en Lima en 1938. Ocupó la presidencia del país entre 1990 y 2000, durante un periodo marcado por la violencia y el terrorismo en el país, especialmente en la región de Ayacucho. Durante su gobierno, Fujimori implementó una serie de políticas económicas y sociales que ayudaron a estabilizar la economía del país, reducir la inflación y mejorar la seguridad. Sin embargo, su gobierno también fue objeto de críticas y controversias por su gestión autoritaria, la violación de los derechos humanos y la corrupción. En 2000, Fujimori huyó del país a Japón después de que estallara un escándalo de corrupción que involucraba a su jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos. En 2005, Fujimori fue arrestado en Chile y extraditado a Perú para enfrentar cargos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. En 2007, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, incluyendo el asesinato de 25 personas en 2 masacres en 1991 y 1992, así como por corrupción.
También se le acusó de haber ordenado el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. Fujimori ha sido objeto de controversia y debate en el Perú y en el extranjero, con algunos argumentando que su gobierno fue efectivo en la lucha contra el terrorismo y la mejora de la economía del país, mientras que otros lo critican por sus violaciones a los derechos humanos y su gestión autoritaria de poder. Actualmente, Fujimori cumple su condena en una prisión de Lima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en la sección de abajo del video. Recuerda darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!